Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes, les doy la bienvenida, yo soy Guayo y hoy les comento que tenemos el enorme gusto y honor de tener con nosotros a la maestra Ethel Batres. Maestra, bienvenida. Guayo, pero qué alegría estar aquí en Cultuguate. Siempre ustedes tan activos y luchando por los aspectos culturales del país. Muchas gracias por eso, Guayo, y por la invitación. Es un gusto, maestra, para nosotros tenerla acá con nosotros. Y queridos amigos, pues ustedes quizás se preguntarán quién es la maestra Ethel Batres y pues les voy a comentar un poco de mucho que ha hecho la maestra. Y les quiero comentar que la maestra es expresidenta internacional del Foro Latinoamericano de Educación Musical y codirectora de la sección de publicaciones institucional junto con la maestra Violeta de Gainza. También es miembro del Consejo Asesor de dicha entidad y representante del área de música en el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte. Es miembro también del Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña, educadora musical e investigadora guatemalteca, productora de 32 CDs para niños, autora de 22 libros, coautora en 27 publicaciones en libros y manuales y realizadora de 4 juegos musicales interactivos para computadora. Publica en varias revistas académicas, ha sido docente en todos los niveles educativos del país, fundadora del programa Viva la Música y del programa de iniciación musical infantil PIMI, del Conservatorio Nacional de Música, voluntaria en programas de educación por el arte y educación musical en distintas comunidades. Ha sido conferencista invitada y docente en 29 países. Asesora pedagógica musical en Ministerios de Educación y Cultura. Y también por invitación coordinó el equipo que desarrolló el pensum de estudios para la Facultad de Música de la Universidad Da Vinci de Guatemala en las carreras de profesorado técnico y licenciatura en ejecución musical y en educación musical. Fungió como directora y actualmente es docente. Maestra, pues un gusto de verdad tenerla acá con nosotros. Así que, amigos, pues estamos muy contentos de que nos acompañe y más que una entrevista, maestra, vamos a disfrutar de esta noche de tertulia. Ah, qué lindo. Muy bien, platiquemos, Guayo. Eso. Muy bien, maestra. Entonces, ¿lista para comenzar con las preguntas? Sí, sí, sí. Muy bien. Maestra, cuéntenos sobre su primer contacto con la música. Bueno, pues Guayo, yo creo que no es muy diferente del que muchos pudieron haber tenido. Mi primer contacto con la música fue a través de mi mamá. Mi mamá era una persona que cantaba muchísimo, muy musical. Cantaba y bailaba. Entonces, desde el vientre de la madre, pues seguramente yo escuché todo eso. Seguramente ella así lo decía, ¿verdad? Y Claro. conforme fueron pasando el tiempo, pues tuve un hogar muy hermoso, gracias a Dios, en donde mi papá tocaba la guitarra, mi mamá estaba cantando constantemente y recuerdo canciones desde una niñez muy temprana, digamos de a los 4 años. Recuerdo como una tía, mi tía Lea Batres, me enseñó un cantito, ¿verdad? Que era: mi pequeñita luz la dejaré brillar, mi pequeñita luz la dejaré brillar, mi pequeñita luz la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. Esa es tal vez la canción más antigua que yo recuerdo, unida a otras que cantábamos con mi mamá, muchísimas. En la iglesia cantábamos, en la escuela cantábamos, y en la escuela primaria, mi maestra de música, había música en las escuelas, Guayo. Mira, eso era muy importante. La maestra de música de mi escuela, además de tener un coro, nos llevó con ese pequeño grupo de coro a actuar a un festival que era en el Conservatorio Nacional. Yo fui muy feliz. Era una niña de segundo grado primaria. Cuando entré al coro fue un descubrimiento maravilloso.
la maestra nos pasó tocando así la cabeza y dijo, a las que les toqué la cabeza a la hora del recreo vayan a tal salón. Tal salón era una clase donde estaba ensayando el coro. Y ya no sabíamos, como quien dice, la primera voz. Y yo llegué y canté. Y era un fértil campo bien cultivado, al mismo tiempo cosechas da. Mientras estaba cantando eso, entraron las niñas grandes, las de sexto, y hacían otra voz. Y recuerdo que yo volteé a escuchar. Y la maestra dijo, no, ustedes sigan, no se confundan. Y yo me tapaba los oídos para no oír a las niñas. Y la maestra dijo, no, tienen que aprender a cantar su voz escuchando. Y ese cantar mi voz mientras escuchaba la voz de las otras niñas era para mí una maravilla. Estar en el coro era un sueño. Y después esta misma maestra, ella se llamaba Ana María Duteil de Estrada. Señor Ana María llevó a la clase panderetas hechas por ella misma, chinchines, y nos dijo que podíamos escoger entre flauta y violineta y que lleváramos el dinero. Yo escogí violineta y todas las demás flauta. Entonces, como solo yo tenía violineta, era la solista, ¿verdad? Entonces, mi primer instrumento fue una violineta, después un pianito de juguete, no un teclado, era un pianito, así, de 8 teclitas. Y la maestra le mandó una carta a mi mamá diciendo a su hija, le gusta la música, inscríbala en el conservatorio. Al año siguiente mi mamá me inscribió y pues a la edad de 9 años ingresé al conservatorio. Estudié hasta 5º año de piano. Todavía me inscribí en 6º, pero ese año ya no lo concluí. Al mismo tiempo estudié flauta traversa. De flauta traversa solo fueron inicial, primero y segundo, y estudié teatro. En ese tiempo el conservatorio se llamaba Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Declamación no era ponerte a decir poemas, era un curso que se llamaba Arte Escénico. Entonces yo hice 3 años de ese bachillerato en arte escénico. Luego ya más grande, en 3º básico, estudiaba magisterio de primaria en el Inca y en la noche magisterio de música en la Normal de Música. Luego estudiaba magisterio de párvulos y bueno, ese fue mi inicio como en la música y pues en la Normal de Música teníamos un cuarteto de flautas dulces, ¿verdad? Yo casi siempre tocaba la sopranino y soprano y contralto, pero algunas veces me tocó la tenor, ¿verdad? La bajo nunca porque no había una propia. Nos prestaban una, ¿verdad? Pero la tocaba un compañero que tenía las manos más grandes. También estábamos en el coro de niños del conservatorio, había estado, se llamaba Los Niños Cantores del Conservatorio, luego en el coro de la Normal de Música, muchos coros en la iglesia que hacían para Navidad, para distintos momentos, en el grupo de marimba de la Normal de Música, en las pequeñas orquestinas que ahí se formaban. Y también estuve en la orquesta de estudiantes del conservatorio 2 años, ¿verdad? Mientras estaba en flauta, pero como yo era principiante de flauta, no era de los avanzados de la orquesta. Y bueno, así fue el inicio, Guayo. Bueno, maestra, qué dicha y qué privilegio la calidad de maestra que usted tuvo en la escuela y que la haya podido observar y recomendarle a sus papis que la metieran al conservatorio. O sea, qué dicha, maestra. Y definitivamente tuvo una estimulación musical desde el vientre hasta toda la primaria. O sea, estuvo muy activa, maestra. De verdad, qué alegre y qué bendición, de verdad, haber estado rodeada de tanta música. Sí, había Muchas gracias, maestra. Sí, fue muy lindo, fue muy lindo. Luego, pues en la iglesia, como yo ya iba tocando un poco la guitarra, un poco el teclado, ya participaba como músico allí en las distintas oportunidades que se iban dando. Y al graduarme de la Normal de Música,
era ya querer hacer siempre grupos o de coro o de instrumentos con los niños, pero siempre haciendo música, no desde la teoría, siempre desde la experiencia de poder tocar un instrumento, de poder cantar. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad, Guayo? Tú que eres educador musical. El día que vemos a los niños que ya les salió, yo creo que Sí. una de las felicidades más intensas que experimenta. Ah, sí, es lindísimo, sí. Sí, es como para algunos amigos que nos están viendo y nos están escuchando, imaginen como el meter un gol en un mundial. Es como Así es, esa así. sensación. Muy bien, has dado bien en el clavo, perfecto. Maestra, y usted mencionó algo muy importante, que precisamente era parte de la siguiente pregunta, pero ya nos adentró a esa respuesta. Usted tuvo 2 carreras al mismo tiempo, entonces, maestra. Fueron 3, porque estudiaba por la mañana magisterio de primaria. Ujú. Durante 3 años que tardaba el magisterio, pero Sí, sí, recuerdas que el magisterio de música tardaba 4. claro. Entonces, el último año, cuando estaba en séptimo en la normal, yo hice exámenes por suficiencia en la normal de maestras para párvulos. Hice exámenes por suficiencia de cuarto y quinto y cursé el último año porque, según la ley, era obligatorio cursarlo porque tenías que participar del seminario, de la práctica docente y de los cursos del último año. Entonces, en el lapso de 2 años, me gradué de maestra de párvulos, maestra de primaria y maestra de educación musical. Wow, maestra. Mis respetos, de verdad, maestra. Porque yo le comento un fragmento de mi experiencia con seminario. Ah, No, maestra. Fue, fue difícil, fue muy, muy difícil. Imagínese usted 3 veces. era muy retador, Claro, ¿verdad? Además, la experiencia de los seminarios, qué interesante, ¿verdad? El curso de seminario en Guatemala es muy impresionante y de verdad te da muchas bases de investigación, de proyección, etcétera, ¿verdad? Pero sí, era claro, un paraguayo, ¿sabes? Que se usaba uniforme en el Inca, en la normal de párvulos y en la normal de música. Cuando eras practicante usabas uniforme. En clases no, pero para ir a la práctica teníamos uniforme. Entonces, que yo le debo agradecer a mis papás, realmente, porque llegaban a recogerme en un carrito que tenía mi papá, ¿verdad? Llegaban en el carrito con mi mamá y mi mamá bajaba con un trastecito así que traía mi almuerzo y con la cercha y donde traía mi uniforme planchadito de la tarde. Entonces yo corría al baño del instituto, me quitaba el uniforme, se lo metía en una bolsita y salía con el uniforme del otro lugar, ¿verdad? Era muy emocionante. Unas tardes, bastante, maestra. pero Amor, de mucho aprendizaje, sí. claro, ese es amor también a la docencia, maestra. O sea, de verdad. Sí, porque mira, por ejemplo, en el Inca, donde yo me formé como maestra de primaria, de ahí yo saqué muy en claro que había que ser, en el Inca el énfasis era que tú tenías que formar con disciplina, decían. No nos permitían lo que llamaban un error científico. Decía, usted jamás le debe dar al niño un error científico. Era la época también, Eduardo, era como así, Claro. ¿verdad? Pero en la normal de párvulos nos decían, el niño tiene que ser feliz, el niño tiene que jugar. Entonces yo tenía un contraste entre uno y otro. Y resultaba que la normal de música conjugaba los dos. Porque en la normal yo tenía herramientas que me permitían satisfacer como los dos ámbitos de acción, porque la normal de música se era muy creativo, disfrutábamos tanto con la música, ¿verdad? Muy hermosas experiencias, sí. Claro, maestra. Y que dentro de el mismo procedimiento de aprendizaje y de dominio en instrumentos, también se requiere esa disciplina, ¿verdad, maestra? Para estar constantes y dominar
todos los ejercicios o todas las melodías que se puedan interpretar para así poder disfrutar precisamente de esa diversidad creativa en la música. Qué interesante, maestra, qué La bonito. música es muy integral, la música sintetiza tanto, ¿verdad? Sí, muy lindo. Exacto, maestra. Ahora vamos a pasar a una siguiente pregunta, maestra. Ya que como todos saben, Cultuguate pues se trata de historias, de datos importantes, de cultura, tradiciones y también uno de los enfoques principales es dar a conocer talento guatemalteco. Así que vamos a pasar a una pregunta de nuestro país, maestra. Coméntenos, ¿cuál es su lugar favorito de aquí de Guatemala? Ay, guayo, tengo tantos que es difícil, pero yo amo Semuc Champey. Ajá. Semuc Champey, que son esas pozas escalonadas, ¿verdad? Que están de forma natural sobre piedra caliza y que están muy cerca de las cuevas de Lanquín en Alta Verapaz. Están rodeadas de una vegetación subtropical asombrosa, el agua es clara, es cristalina, por momentos turquesa, y si uno se acerca a las pozas, hasta pececitos llegan ahí a acercarse, hay mariposas, bueno, es un entorno natural. Yo pienso que cuando se nos habla del paraíso, debe haber sido más o menos así. Definitivamente, maestra, y qué bonito. No he tenido la oportunidad de ir allí, pero espero que muy pronto pueda conocer, maestra. Sí he podido ver fotos, pero sí estoy seguro que es un lugar mágico de Guatemala, porque sí tengo a algunos amigos, familiares y conocidos que sí han podido ir, maestra, y sí, han mencionado que vienen encantados de esta experiencia. Pues hay que programarlo, guayo, te lo Sí, sugiero. sí. Y es doble porque vas a las grutas de Lanquín y puedes bajar, ahí hay luz, hay unas escaleritas y ves las estalactitas, estalagmitas, puedes ver murciélagos, es muy, muy interesante. Y luego sales de las grutas y ya te vas a Semuc Champey. Te va a encantar. Ah, bueno, y después de esas pozas naturales, del otro lado está el gran río Caabón, que pasa por abajo de las grutas con un ímpetu, con una fuerza, cuando tú lo ves da miedo, de imponente, y contrasta con la tranquilidad de las cosas. Es algo bello. Tienes que ir, Juan. Sí, definitivamente, maestra. Muy bien, maestra. Gracias ahí por la recomendación y por comentarnos ahí parte de la experiencia que ha tenido de este lugar, mejor dicho, su lugar favorito de Guatemala. Ahora, maestra, yo le quiero hacer una pregunta, pero esta pregunta, para los amigos que nos están escuchando, solamente les quiero decir de que será una pregunta visual. Así que, maestra, por acá está pasando algo. Y por aquí está pasando algo más. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que estoy enseñando aquí a la maestra? Yo le estoy enseñando unos libros. ¡Guayo, tienes ese! Que nosotros, maestra, queremos saber que nos platique sobre sus libros. Guayo, muchas gracias. Mira, pero antes quiero molestarte con una pregunta. ¿Cómo Dígame. tienes ese libro azul, el Viva la Música? Esa edición justamente, es la primera edición. Sí, maestra. Esta es de tercero primaria. Ajá. Entonces, es como de 97, 98 por ahí, maestra. Luego, pero también tengo de la segunda edición, maestra. Que sería... ¿Por qué los tienes? ¿Cómo los tienes? Le comento, a algunos yo los utilicé en el colegio y otros por un desafortunado suceso. ¿Tú los usaste? O sea, eras niño y te enseñaron con los Viva la Música. Exacto. Con decirle de que con esta edición fue los primeros 2 años.
Cuando yo pasé a sexto primaria, ya se utilizó la segunda edición, que fue esta. Ajá, ya era colores, ¿sí? Y cuando pasé a básicos, ya utilicé esta. Ay, mira Ujú. esto. Bueno, Guayo, ya me has puesto nostálgica. Bueno, te voy a contar, los libros Viva la Música eran mis hojas de trabajo como maestra. Nunca fueron un proyecto editorial que yo dije, voy a diseñar un proyecto. No, 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 no fue así. Yo hacía hojas de trabajo para los niños y un día un amigo, educador musical, me dijo, Etel, pásame tus fotocopias de, de tus juegos, tus ejercicios. Y como era un amigo al que yo le tenía aprecio, preparé todo, lo junté en un folder Ujú. y se me perdió el folder, lo dejé olvidado. Y cuando el lunes volví, una compañera me dijo, ¿estás buscando tu libro? Yo le dije, ¿qué libro? No es un libro el que hiciste. Yo le digo, no, son mis hojas de trabajo. Y me dice, Ethel, eso es un libro, tienes que publicarlo. Y platicando con la que había sido mi maestra de artes plásticas en el básico, que se llama Ujú. Seño Alicia Arenales, ella estaba ahí oyendo y me dijo, sí, Ethel, yo le hago los dibujos. Mira, guayo. Y entonces, Seño Alice tuvo la gentileza de ponerse a dibujar. Y ella me hizo todos los dibujos y así empezó la primera edición. Yo hice un pequeño ahorro y otra compañera que su papá tenía imprenta me lo hizo permitiendo que yo le pagara por abonos. Y Ay, yo hice en ese momento 500 ejemplares. Recuerdo que llegó ujú. mi abuelo a la casa y vio los paquetitos y me dijo, hija, ¿cuántos hijos hizo? Y yo le dije, son 500. Y mi abuelo hizo así, Dios mío, peor si no se venden. Y yo le dije, pero abuelito, no tenga pena, la cosa es que se usen. Y entonces, les conté a varios amigos cuál era la idea y ese fue uno de mis primeros talleres. Contarles lo que yo hacía en clase y ellos dijeron, sí, queremos probar. Se comenzó a usar el Viva la Música 1, que es este muñequito, mira. Este es el Viva la Música 1. Ajá. Dibujado por mi maestra de artes plásticas, Señor Alice, que los dibujó por puro amor a mi persona. Ay, mire. Sí. Entonces, así empezaron. Yo trabajaba, mi mamá decía, pero esta patoja no se compra ni otro par de zapatos. Y yo le decía, porque tengo que pagarle al señor de la imprenta. Y bueno, después del libro 1, los compañeros que lo habían usado me dicen, Ethel, fue un éxito. Necesitamos el libro 2. Y entonces me ponían año por año, yo tenía que hacerlos. Mira, la primera edición eran así, a mano, dibujados Ajá. por la maestra Alicia Arenales y escritos a máquina. Nada Claro. de computadoras, eran escritos a máquina. En la segunda edición, ya, vamos a ver si la localizo por acá. Logramos cambiarle las portadas. Y en esta segunda edición ya había nacido mi hijo. Y este muchacho ahí guapo que tú ves es mi hijo cuando era pequeñito. Oh. Pero, no, pero yo quería que los libros fueran a color y que tuvieran otra disposición gráfica. Y aquí ya los logramos pasar a otro formato. Y esta fue la tercera edición, ya a color. Por supuesto que no era solo cambiar el color y el formato. Yo había empezado con una pasión personal por tratar de descubrir más de la educación musical, de la pedagogía musical, y entonces tuve oportunidad de conocer el Foro Latinoamericano de Educación Musical. Y al ir entendiendo otros elementos de la pedagogía,
yo quería que nuevas ideas fueran a los libros. Entonces, cada edición era un cambio. Aquí yo estaba descubriendo la interculturalidad en mi país. Por eso aparecen otros referentes, otras imágenes, y los conceptos van variando. Tratando de romper estereotipos, tratando de romper viejas ideas, conceptos que a veces tenemos nosotros los educadores musicales, a veces vamos a enseñar como aprendimos. Y decimos, pero yo así aprendí. Sí, pero ¿y si aprendió mal? O si aprendió bien el concepto, pero con sufrimiento por la forma en que se lo enseñaron, o si aprendió bien el concepto y sin sufrimiento, pero con una lentitud desastrosa, porque tenía que hacer 25 lecciones de no sé qué, tantos ejercicios y después tal cosa, cuando se hubiera podido obviar todo ese tiempo, toda esa cantidad de elementos, e ir más rápido. Entonces, cada vez que iba viniendo un nuevo libro, iban viniendo no solo nuevos dibujos, no solamente color o nuevos diseños, iba viniendo un caudal de pedagogía musical. Yo hacía los esfuerzos por ir a los congresos del FRADEM. Te digo que los esfuerzos, Guayo, porque muchas personas alguna vez me dijeron, Ethel, ¿cómo viaja? Y yo solo me reía diciendo, si vieran cómo está la tarjeta de crédito. Y cada vez pagando la tarjeta. Pero en cada viaje yo me iba trayendo libros, guay. Sí. Y era pasarme un semestre por mi cuenta, no porque nadie me lo exigiera, leyendo, estudiando, marcando, seleccionando nueva música, nuevas ideas, etcétera. Por eso es que los libros Viva la Música fueron cambiando tanto. Aquí tengo la otra serie, que es Vive la Música, que cambió a esta. Y que después cambió todavía más a esta, que ya fue Hagamos Música, ¿verdad? Entonces, ha sido muchos tiempos de grandes cambios. Una vez invité a muchos maestros para el Día del Maestro, a los maestros que usaban el libro. Hicimos una reunión en la Normal de Música y yo compré chilitos rellenos y preparamos panes con chile y celebramos. Y entonces les digo yo, les paso una encuestita, ¿qué aspectos quiere cambiar? ¿Qué ya no le gusta? ¿Qué actualizamos? No vas a creer las respuestas que me dieron, Guayo. Me decían, no, nosotros amamos los libros, así me gustan, yo no quiero un cambio. Y cuando yo leí eso en mi casa, yo me decepcioné. Y dije, pero ¿cómo es posible que no quieran cambiarlos? Aunque digan que no, yo los voy a cambiar. Y les seguí poniendo cosas, actualizando cada vez que podía. Esa es la historia de los Viva la Música, Guayo. Se han hecho 4 veces. 4 veces ha sido de construirlos. O sea, que cuando vemos que es una serie de 10 libros, realmente se vuelven 40 libros, porque ha sido escribir el uno y volverlo a escribir y rehacerlo y volverlo a hacer otra vez. Esa es la historia de los Viva la Música. Claro, maestra, qué interesante. Y mire cómo surgió de su material de apoyo, ¿verdad, maestra? De sus hojas de trabajo. Pero definitivamente, maestra, usted ha venido a facilitarnos a muchos o cientos de maestros educadores de educación musical con su material, maestra. Y de verdad, muchas gracias. En nombre de muchos o de todos los maestros de música, maestra, de verdad, le agradezco por ese aporte tan importante y tan bonito que usted ha hecho a través de sus libros. Y como usted dice, es esa evolución que también han tenido y que nosotros lo hemos podido disfrutar, pero definitivamente los chicos, los alumnos han sido los que más han podido disfrutar de toda esa interacción que trae su material, maestra.
Ahora una pregunta, maestra, con respecto también a sus libros. ¿Cómo surgió el nombre? Ah, viva la música. Bueno, el nombre lo tomé de un canon. Viva, viva la música, viva, viva la música, viva la música. Este era un canon que se cantaba, yo lo aprendí con don Manuel Alvarado, era un canon que cantaban en la Normal de Música, el coro de la Normal, y a mí siempre me gustó. Y muchas veces cuando yo terminaba la clase con los niños y ellos estaban contentos y yo y decían, sonaba el timbre, decían, no, quédate otro ratito o algo así. Y yo les decía, sí, yo regreso, porque la próxima vez, ¡viva la música! Y todos decían, ¡viva! Entonces se volvió un pequeño lema que yo jugaba con los niños. Entonces, a partir del canon, lo decíamos en clase, ¡viva la música! Y así fue como cuando surgió el libro, pues creí que era el nombre que le quedaba bien, ¿verdad? Ah, ok. Sí, sí. ¿Y la última? ¿Hagamos música? Hagamos música. Ah, bueno, primero, mira la evolución con los títulos, tú los notas. En Viva la Música es aplaudamos a la música, ¿no? Ese es como el concepto. En Vive la Música es no solo le aplaudas, métete en la música, vívela. Y en la última es no solo le aplaudas, no solo te metas, sino tenemos que hacer música. Entonces ha sido viva la música, vive la música y hagamos música. Pero con el tiempo, Viva la Música se volvió un programa. Se volvió un programa porque comenzamos a tener las capacitaciones para los maestros, pero había también capacitaciones para padres de familia. Y después hubo el Festival Viva la Música. Del Festival de Viva la Música se han hecho 24 ediciones, pero no seguidas. A veces se lograba hacer un festival en un año y al siguiente no. Al otro sí, al otro sí, al otro no. Porque el festival es sin apoyo de nadie prácticamente, conseguir un local. ¿Y cómo es el festival? Este año va a haber, Guayo, desde ya estás invitado. Sí, ya, bueno, espero que me apoyen. Varias veces se hizo en Filgua, la Feria Internacional del Libro, y ahorita estamos solicitando el apoyo a Filgua a ver si nos permiten que nos den el escenario ese tan bonito de Filgua. ¿Qué es el festival? Solo es un espacio para que los niños lleguen a cantar y tocar. Entonces, cada quien llega, los programamos y yo lo que consigo, Viva la Música pone los diplomas, Viva la Música pone una pequeña refacción y ha habido años que hemos logrado darle un regalito a los niños y ellos se van, aunque sea con un llavero. Otras veces no lo hemos conseguido y les damos una tarjetita. Varía, no ha habido dos festivales iguales, pero lo hermoso es ver a los niños en el escenario y los maestros con aquella satisfacción. Es mi coro, es mi orquesta, es mi grupo de marimba, mi grupo de stomp. Pasan felices. Entonces es darle la oportunidad al niño para eso, para que viva la música y para que haga música, y a su maestro tenerlo motivado todo el año en función de vamos a ir a participar. No es un concurso, no es un concurso porque no soy de la idea de que la música la debamos usar para competir. Al contrario, es para compartir. Tanto que ha habido 2 festivales en donde a todos los niños que van se les pide que lleven una tarjeta donde ellos felicitan a su grupo preferido o a su intérprete preferido. Y hay un momento en que dejamos de pasar y les digo, ya oyeron a varios grupos, escojan a un preferido y le van a dar su tarjeta y se levantan todos y es una oportunidad de realmente compartir y de que no salgan llorando y aquellos pleitos cuando son concursos que el jurado estaba vendido. No, eso no es formativo. Unos salen sintiendo que son los dioses del Olimpo y otros salen llorando sintiendo que no sirven para nada. No, aquí todos pasamos, todos tocamos
y compartimos. Ese es el festival. Entonces, el festival se llama Viva la Música, ¿verdad? Como se llama también el programa. Muchas gracias, maestra, por la invitación y sin falta, ahí vamos a estar. Y en lo que podamos, maestra, pues también estamos aquí para apoyarla, para difundir, para que usted nos pueda mandar cápsulas y acá vamos a estar informando a todos los amigos maestros de música que ya están escuchando y observando esta entrevista a tomar nota, porque ahí vamos a estar nosotros, maestra, para poder apoyarla también con En todo cuanto gusto. yo reciba confirmación, comenzamos a difundir ya oficialmente. Claro que sí. Excelente, maestra. Maestra, y última pregunta con respecto a sus libros. Sí. ¿Nos podría mencionar años de la primera edición, luego de la segunda, la tercera y la cuarta? Mira, el primer libro que hice se llamó Educación Musical a través de planos y subplanos y se publicó en 1986. En 1987 salió la primera edición de Viva la Música número 1, acompañado de un cassette, ¿verdad? Imagínate, eran los cassettes 1987. La segunda edición salió 6 años después, 87, 89, 91, en el 93. Sí, pues tú mencionaste el 96, ¿verdad? Sí, es más o menos la época en la que siguió la siguiente edición. Sí, luego, más o menos, porque iba subiendo. Cuando llegaba primero, segundo, tercero, sexto, y volvíamos a empezar. Entonces, las siguientes ediciones, las terceras ediciones, van como del 2002 por ahí, más o menos. Y las siguientes, las últimas ediciones, comenzaron como en el 2014. Por ahí, 14, 15, 16. Bueno, de hecho, el último Hagamos Música que salió, el penúltimo, salió en pandemia. En el 2020 creo yo que estaba saliendo este. Sí. Y este salió terminando la pandemia en el 2022. Ok. Sí. Muchas gracias, maestra. Pues qué interesante cómo su material y usted, maestra, ha tomado el tiempo y la dedicación para irlo actualizando junto con la era, con el tiempo, porque todo, ¿verdad, maestra? Todo se ha modernizado, todo ha cambiado, pero lo más importante es seguir haciendo música con Viva la Música. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Y gracias, maestra, gracias de verdad por compartirnos esta trayectoria con sus libros, de verdad que bonito. Yo sé que varios de los amigos que nos están viendo y nos están escuchando han de estar disfrutando del escuchar precisamente de la historia, maestra. Así que, de verdad, gracias. Gracias por compartirnos. Muy amable. Ahora, maestra, ¿podría comentarnos un poco sobre la situación de la clase de música aquí en Guatemala? Bueno, mira, la clase de música en Guatemala ha tenido varias etapas. Guatemala es un país muy musical. Y casi desde la colonia la música estuvo presente en el sistema educativo, no casi. Ya hay referencias cuando el obispo Marroquín en Antigua Guatemala ya funda una escuela de primeras letras y en esa escuela de primeras letras se daba música, gramática y retórica. Luego se abren escuelas de aprendizaje musical con maestros y la música se mantiene. Cuando se funda el Ministerio de Educación, que era la Secretaría de Instrucción Pública al inicio, incluía música. Y esto se ha mantenido durante todo el siglo XIX, siglo XX. Guatemala tuvo música en el sistema educativo. Fue justamente en el siglo XX cuando en el cambio del milenio, más o menos en el año 2002, vino una moda pedagógica por toda América Latina en la cual ya se iban a integrar las asignaturas artísticas. Y ya no iba a ser música, sino que se iba a trabajar música, teatro, danza y artes plásticas unido dentro de un salón de clase
a veces en los mismos 40 minutos y brindado por la misma persona. Con lo cual el educador musical decía, pero mire, yo soy buen educador musical, soy músico, pero yo no soy un buen dibujante, yo no puedo trabajar artes plásticas, o no sé de danza, o no sé de teatro. Esto creó una situación muy compleja y la música comenzó a hacerse para atrás. Pero las normales de música seguían generando educadores musicales. Esto es en grandes rasgos el problema. Conforme los niños iban tomando el nuevo CNB, el Currículo Nacional Base de Guatemala, al principio esto estaba solo en primer grado, luego en primero y segundo, primero, segundo y tercero. Estoy hablando sobre todo de la educación pública. La educación privada, aunque el CNB hablaba de esta expresión artística integrada, ellos decían, no, mire, nosotros vamos a tener varios maestros, contrataban y decían, no, porque a nosotros nos gusta mantener la música, aquí siempre ha habido un coro, queremos que esté. Bueno, la situación se fue agravando y allí tuvimos una institución que siempre defendió a los educadores musicales, que fue el FLADEM, Foro Latinoamericano de Educación Musical, sección guatemalteca. El FLADEM hablaba con el ministro. El FLADEM negoció como con 8 ministros. Al decir negoció, nada tiene que ver ahí dinero ni nada por el estilo. Me refiero a una negociación oral de llegar y hablar y argumentar y decir, la música es importante para el ser humano, tenemos que tener guatemaltecos y guatemaltecas formados musicalmente también. Bueno, se hablaba con ministros, viceministros, directores de nivel. Se hizo varias marchas, se entregaban escritos, documentos, se pidió apoyo a FLADEM Internacional. Hubo una vez que llegaron aquí más de 20 emails o cartas dirigidas al ministro de Educación de todos los países de América, mandaban cartas diciendo que volviera la educación musical. Finalmente, en el año 2022, vamos a ver, sí, en el 2022, se validó, hicieron una evaluación del currículo y se llegó a la conclusión de que era necesario que volviera la música. Y el nuevo currículo de la revisión generó un acuerdo por el cual la música volvió a las aulas. En el 2023 se validó el nivel primario. Lamentablemente no dejaron el acuerdo y ahorita están volviendo a validar lo de primaria. En básico sí está la clase de educación musical. Entonces solo falta que en primaria salga el acuerdo por el cual nosotros recuperemos la educación musical. Así que yo espero que tengamos buenas noticias a corto plazo, Guayo. Esperemos que así sea, maestra, y muchas gracias por también estar ahí en la lucha y en el rescate de esta bella clase, en donde, como usted menciona, sí se vivió ese periodo en donde incluían ya 4 materias, en donde 4 áreas, perdón, en donde incluso cada carrera tenía su especialización de 4 años, ¿verdad, maestra? Entonces, sí ha sido un proceso en donde lamentablemente se ha venido abajo un poquito la cuestión educativa aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero esperamos, de verdad, como usted bien lo dijo, maestra, que se obtenga buenas noticias con respecto al rescate de la educación musical y pues también esperamos que en un futuro no tan lejano podamos tener acá una plática directamente ya con FLADEM para adentrar un poco más sobre este proceso y esta lucha y todo lo que ustedes han estado haciendo por el bien de la educación musical para los chicos. Muy bien, Guayo, que esperemos que pueda darse. Sí, maestra, esperemos que sí. Bueno, maestra, vamos ahora a pasar a otra pregunta guatemalteca y quiero que nos comente sobre su comida y bebida favorita de Guatemala. Mi comida preferida es la lengua en salsa. Esa es mi comida preferida.
Sí, yo creo que me puedo comer la lengua completa, ¿verdad? No sé si por eso soy tan habladora, por andar comiendo lengua. Me encanta, ¿verdad? Con arrocito ahí. Pero lo que me gusta no es el arroz, sino la lengua. Claro. Y la acompañada de una deliciosa rosa jamaica, ¿verdad? Un fresquito de rosa de Jamaica. Ahí estás con esa, mi comida preferida, guayo, sí. Ok, maestra, muchas gracias. Ok, maestra, ¿nos podría platicar un poco más sobre su trayectoria como docente, también su trayectoria como conferencista y como tallerista de educación musical? Bueno, pues guayo, ya un poquito adelantamos en el que, como yo comencé con este trabajo de los libros y a capacitar, pues a muchas personas, cuando tú haces tus actividades con autenticidad, con amor, con pasión, preparándote para ello, el impacto es diferente. Entonces a muchas personas llegaban y participaban de los talleres. eh, en mi juventud, las capacitaciones que yo recibí siempre fueron teóricas, monótonas, aburridas. Y pues con Viva la Música fuimos pioneros, creo yo, pioneras en actividad. O sea que desde que llegábamos al taller no era vamos a tener, de una vez llegábamos y saltando, brincando, moviéndonos, jugando, divirtiéndonos, haciendo música. Entonces, yo llegaba a un lugar, daba un taller y allí mismo venía otra persona y me decía, ala, mira, me gustó el taller, tú vendrías a darlo, pero yo vivo en Quetzaltenango. Yo, qué alegre, vamos a Quetzaltenango. Y comencé a viajar. En una de esas, viajé a Costa Rica. Un colega me contó que iba a haber un seminario de educación musical en Costa Rica. Y yo dije, yo tengo que usar mi tarjeta de crédito con tal de ir. Y me fui. Y estando allá, conocí al FLADEM y comencé a participar y ya me invitaron a dar un taller la siguiente vez y comencé a dar talleres y las charlas surgieron porque había puntos que a mí no me convencían de propuestas didácticas y pues uno comienza a cuestionar, a decir, pero ¿por qué tengo que aprender siempre por repetición? ¿No será que creando puedo aprender más probablemente? Y lo fui escribiendo y se fueron presentando en pequeñas mesas de trabajo, luego en mesas de discusión y reflexión. En algún momento a mí me invitaron a dar una conferencia en una plenaria y poco a poco yo llegué a ser presidenta latinoamericana del PLADEM por la estima, el aprecio de otras personas hacia este trabajo. Y como había personas ahí de Brasil, de Argentina, a algunos les gustaba particularmente una temática, un énfasis, algún aspecto, algún material, y me decían, Ethel, si mi universidad te invita, ¿tú vendrías? Y yo les decía, mira, yo voy con los ojos cerrados, pero yo no tengo dinero. Y me decían, no, 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 la universidad te va a pagar tu boleto y nosotros te vamos a hospedar. Entonces yo comencé a viajar por América Latina, eh, pues tuve una invitación a dar un curso de posgrado a la Universidad Autónoma de México. He estado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, tanto en la USP como en la UNESP, eso es en Sao Paulo, en el Conservatorio Brasileño en Río de Janeiro, en la Universidad de Ceará, en la Universidad de Recife, que era la universidad donde dio clases Paulo Freire, él era de allí. He estado también en Argentina. He estado en Uruguay con la Asociación Uruguaya de Músicos, en Argentina con la sección argentina del Foro Latinoamericano de Educación Musical, también en la Universidad de Villa María en Córdoba. He estado en la Pontificia Universidad Católica de Perú, tanto con el PLADEM como por invitación de la colega Luzmila Mendívil, en Venezuela, en Colombia, he estado en varias ciudades, en Centroamérica, en México, en otros lugares, en Guadalajara, en Coahuila, Saltillo, Monterrey. Bueno, ha sido una oportunidad maravillosa de conocer
de conocer y aprender de América Latina, porque cuando uno llega a un país, yo no voy como turista, yo voy como educadora y voy a compartir un poquitito de lo que tengo, pero siempre tú sabes, Guayo, que cuando uno comparte es cuando más aprende y es a absorber la música del lugar en vivo, tocada por los músicos locales, sus aires, sus formas, el estilo, ¿verdad? Siempre procuro traer, aunque sea un instrumento pequeñito, lo que logre comprar, ¿verdad? Y esa riqueza de conocernos como latinoamericanos también va cambiando nuestro pensamiento, nos va descolonizando, nos va haciendo que pensemos un poco desde nosotros mismos y desde la diversidad latinoamericana. Nos va ayudando a romper ese discurso hegemónico en el que creemos que solo hay una verdad absoluta, que solo hay una manera de enseñar, que solo hay una manera de aprender, que solo hay un discurso musical. Todas esas son pequeñas camisas de fuerza que nos limitan, porque contrario a todo eso, una de las corrientes contemporáneas es la de la pedagogía abierta, en la que nosotros vemos la importancia de abrir el panorama de la educación musical al pensamiento pedagógico de toda América Latina, de tantos educadores que aportan con sus ideas y de abrirnos, quitarnos la camisa de fuerza del método para pasar a espacios más amplios, como podrían ser los modelos, como podrían ser los rizomas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito guayo. Maestra, muchas gracias. Y eso creo que es uno de los regalos que la música nos puede dar, ¿verdad, maestra? El poder conocer más culturas, más países, muchas personas Así es. y principalmente, maestra, el poder adquirir esa experiencia, ¿verdad, Esa maestra? experiencia sí que nos enriquece, la del conocimiento humano, el conocimiento del otro, ¿verdad? Claro. Sí. Muchas gracias, maestra. Y pues, queridos amigos, yo les quiero mencionar a unos datos importantes también aquí de la maestra Ethel. Y les quiero decir que la maestra tiene unas distinciones muy relevantes y dice que obtuvo la Orden Presidencial Francisco Marroquín, que se le otorga a educadores destacados en Guatemala. La medalla Juana María de Lara, brindada por el Senado de Paraguay, el galardón Guatemala Ilustre, rama artística, mujer destacada en la música por la Orquesta Femenina Aley de Fopa, mujer destacada, Festival Artístico Femenino Ixchel y Premio Estela de la Música en Guatemala, mención Educación. Cree firmemente en la necesidad de valorar y promover el potencial latinoamericano a través de la difusión del pensamiento emergente, del conocimiento y experimentación con la realidad propia. Así que, maestra, pues es un gusto, de verdad, y un honor tenerla acá con nosotros. Y pues muchas felicidades, maestra, por esta trayectoria que usted nos ha comentado, en donde definitivamente es admirable su labor y la pasión que le tiene a la docencia, maestra. Muchas gracias, maestra. Vamos a pasar a otra pregunta, maestra. Muy bien. Me enteré que fue directora de la formación artística el año pasado y nos gustaría que nos comente su experiencia y qué logros hubo. Bueno, la Dirección de Formación Artística no pertenece al Ministerio de Educación. Ahora saltamos de Educación al Ministerio de Cultura. La Dirección de Formación Artística es una de las direcciones técnicas con que cuenta el ministerio y se encarga de la formación especializada de los artistas en el país. Tiene a su cargo las escuelas y conservatorios, los conservatorios y las escuelas de arte, que son 27 a nivel nacional,
y que cubren las disciplinas de música, teatro, danza y artes plásticas. También tiene a su cargo las academias comunitarias de arte y las orquestas juveniles. ¿Qué logros tuvimos? Bueno, para empezar, las orquestas, cuando llegamos en el mes de febrero, solo había 5 y a final del año logramos concluir con 15 y con el programa de coros que empieza, ya empezó ahorita en el 2024 con 15 coros. Este logro pues fue muy importante porque el programa había estado en el abandono, o sea, hubo un tiempo en que hubo una orquesta en cada departamento del país, pero por diferentes razones, a lo largo de varios años, habían llegado a ser solo 5 orquestas, lo que implicó un trabajo muy fuerte para volver 15, porque hubo que mandar comisiones de colegas de la Dirección de Formación Artística que viajaban, el colega encargado de orquestas más el colega de inventarios, por toda Guatemala tratando de recuperar los instrumentos. De decir, aquí hubo una orquesta, sí hubo. ¿Y quién era el profesor? Fulano, que vive por allá. Llegar con el profesor y profesor, queremos reactivar la orquesta y los instrumentos, ¿dónde están? Y pasaba de todo. En algunos casos habían guardado los instrumentos en un mueblecito, en otros casos los tenían en la Casa de la Cultura, la municipalidad, en otros casos se los regalaron a los niños y ya no estaban. Entonces, mira, fue todo un proceso, pero ahora hay 15 orquestas con sus maestros nombrados y el proceso de contratación de 15 maestros con su respectivo tecladito para ir a hacer coros en los departamentos, más su programa que van a llevar. También el año pasado con las orquestas que son parte de Guatemala, es parte de Iberorquestas, se hizo por primera vez la Orquesta Nacional de Artistas en Formación, ONAF. Y esta orquesta contó con la visita del narrador español, el maestro Fernando Palacios, 5 talleristas de la Joven Orquesta Nacional de España que dieron violín, dieron clarinete, cello, diversos instrumentos, y una maestra pianista del Real Conservatorio de Madrid que también vino a dar talleres. Entonces ese fue uno de los logros muy lindos. A nivel de las academias comunitarias, encontramos 27 academias y terminaron 63. Es decir, incrementamos totalmente el número de academias. Y las escuelas, que eran 27 y conservatorios, siguen en ese mismo número, pero se procuró comenzar a hacer algunos cambios a nivel metodológico, a nivel curricular. Comenzamos, son procesos más lentos que todavía están desarrollándose, ¿verdad? Entonces, digamos que esos son como las realizaciones más grandes. La Dirección de Formación Artística también tuvo una ejecución presupuestaria más alta. Me decían que fue la más alta del Ministerio de las Artes, y eso se ve traducido en que a las escuelas ahorita les están llegando teclados, guitarras, marimbas, caballetes para pintar, bastidores para las academias de tejido, de telas, ¿verdad? Entonces, es decir, implementación de materiales para el apoyo, más el rescate de muchas cosas como pues el techo en la escuela de danza, con los inviernos tan copiosos de Guatemala, se llovía y al llover mojaba la duela. Había que hacer reparaciones de infraestructura en muchos establecimientos, lo cual se hizo. Entonces, esos son los logros principales que se tienen, ¿verdad? También que la Contraloría de Cuentas ya aparecen los títulos del Ministerio de Cultura, ya alguien los puede llegar a registrar. O sea, hubo varias cositas muy lindas, sí. Qué alegre, maestra, y sorprendente escuchar cómo se duplicó la cantidad de orquestas, de agrupaciones musicales. Felicidades, maestra. Las orquestas se triplicaron.
Los Sí, coros nacieron porque no había ningún coro. Y las academias se duplicaron. Ya había 27 y hay 63, el doble y una colita más, ¿verdad? Sí, sí. sí, maestra, qué alegre. Actualmente ya no forma parte, maestra. Ya no, vaya, renuncié. Entiendo. Renuncié porque fíjate que pues hubo un proyecto con el que yo no estuve de acuerdo en el planteamiento del mismo. Fue un proyecto que yo no generé, sino que pues a mí me vino, digamos, de autoridades arriba de mi dirección. Y pues yo argumenté desde mi perspectiva que no era un proyecto prioritario, que había otras urgencias, otras necesidades. Era un proyecto que involucraba también un presupuesto alto, ¿verdad? Pero que daba la apariencia que yo estaba generando el proyecto y no era así. Entonces yo pues, les dije a los que lo generaban que ellos lo avalaran, pero insistieron en que lo avalara yo. Y nunca he podido firmar algo en lo que yo no creo, y entonces ante esa situación pues yo presenté mi renuncia. Sí. Entiendo, maestra, y pues al mismo tiempo, felicidades, maestra, por hacer lo correcto, definitivamente. Y estamos seguros de que muchas cosas bonitas y positivas se le van a presentar en este nuevo año, maestra. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias. Ahora, maestra, vamos con una pregunta más. Sí. Coméntenos con relación a la música, ¿cuál es su pieza de marimba favorita? Sí, sí, sí. De marimba es Noche de Luna en las Ruinas, ¿verdad? Es Mm, hermosísimo vals. Y claro, también amo Río Polochic. Son dos sí. Noche de Luna en las Ruinas de Mariano Valverde y Río Polochic de Narciso Chavarría. eso, maestra, muy bien, muchas gracias. Ahora, maestra, ¿nos podría comentar actualmente en qué proyectos está trabajando? Bueno, en este momento estoy trabajando para Editorial Piedra Santa en la edición de una guía de apoyo a las canciones de Sara Curruchich. Tú sabes, esa gran cantautora guatemalteca que es Sarita, ¿verdad? Sí, Que sí. también es maestra de educación musical, pero que ella se ha canalizado, su vocación artística al cantar, y a un cantar consciente, con un compromiso con los pueblos originarios de Guatemala, con los derechos de las mujeres, eh, Ujú. con, con la conciencia en favor de una sociedad más justa, más equilibrada. Y entonces, pues yo estoy, como tú sabes que también tengo la carrera de letras y Ujú. la de educación musical, entonces estamos haciendo un trabajo allí de una guía que complemente el cancionero que ya tiene editado Sara Curruchich, ¿verdad? Y estamos en ese trabajo y haciendo un trabajo de edición para Piedra Santa. Justamente hoy estuve terminando de entregar un prólogo y estudio preliminar para la obra Azul de Rubén Darío. Entonces, en este momento estamos en la literatura, la edición y la música, porque estamos con este proyecto de Sara Curruchich. Claro, ¿verdad? Qué bien, maestra. Saludos, Sara. Sarita, saludos. Muy bien, maestra. ¿Algo más en lo que usted esté planificando para este año, maestra? O sea, Bueno, ahorita, vamos a tener, esperamos, el Festival Viva la Música y, como siempre, los talleres. El sábado voy con la Asociación Nuestra Lengua Materna de Comunidades CEP, San Juan Zacatepeques, a dar un taller. El siguiente sábado voy a Quetzaltenango a brindar un taller en Interplaza Shela, porque allá ellos crearon un proyecto, bueno, yo participé del mismo, de escuelas de música en centros comerciales, becando a niños de escasos recursos. Entonces,
sí, vamos para Quetzaltenango el siguiente sábado, o sea que siempre vamos a estar con la capacitación de maestros, de padres de familia. Mañana, el sábado son padres de familia y en Quetzaltenango son padres de familia también. Seguimos con Piedra Santa, ¿verdad? En el trabajo editorial ahí. También tenemos el deseo de poder hacer el Festival Viva la Música y estoy comenzando a involucrarme con IBI Guatemala. IBI es la Asociación Guatemalteca de Literatura Infantil y Juvenil, solo que las siglas están en inglés. En español sería ALIJ. Entonces, digamos que estoy con IBI ALIJ y buscando. Yo siempre trabajo en el campo de la literatura infantil, la canción para niños, porque soy parte del MOSILIC, que es el Movimiento Latinoamericano de la Canción Infantil, y siempre desde la perspectiva de los valores que la canción tiene, los valores estéticos, los valores éticos, los conceptos contemporáneos de canción, ¿verdad? La canción artística que rompe con aquel concepto un poco didactista que tenemos a veces los educadores, ¿verdad? Creemos que las canciones para niños deben servir solo para enseñar y tómese la sopa, póngase el suéter, ajá. Cuando el niño se aprende el arte, va a aprender vida. Y creo que por ahí podría ir más bien la situación. Estamos empezando en enero, Guayo. Por el momento, esos son los proyectos y en el camino van apareciendo otras cosas y cuando vayan apareciendo ya te las contaré. Claro, maestra, pues desde ya, maestra, muchos éxitos en lo que tiene planificado para este 2025. Muchas gracias. Maestra, ¿qué representa la educación musical para usted? Bueno, para mí ha representado mi vida entera, Guayo. Yo tengo 61 años, comencé en la música a los 9, o sea que la mayor parte de mi vida la he vivido con la música. Comencé en la educación musical a los 14, yo ingresé de 14 años a la normal de música y nunca me he separado de esta noble profesión. Aunque soy maestra de párvulos, nunca he dado preprimaria per se. He dado música en preprimaria. Y aunque soy maestra de primaria, nunca he dado clases como maestra de primaria. He dado música en primaria. Ahora, en el campo de la literatura, sí, he sido profesora de literatura infantil, he sido profesora de literatura hispanoamericana, al mismo tiempo que maestra de educación musical en la secundaria, y he sido profesora de cursos pedagógicos musicales. He dado pedagogía musical, didáctica de la música, seminarios sobre educación musical, elaboración de material didáctico musical. Bueno, todos esos cursos bellos del área pedagógica que teníamos en la normal de música y cursos pedagógicos también en la Universidad Da Vinci de Guatemala, que me dio la oportunidad de trabajar allí, en la Universidad Rafael Andívar, donde di el curso de arte infantil también, ¿verdad? Y en el conservatorio, donde también trabajé en el programa de iniciación musical infantil, el PIMI, que fue un programa muy lindo, muy exitoso. Durante 3 años estuve ahí tan solo, pero fueron muy felices, ¿verdad? Sí. Entonces, es toda una vida. Cuando no estaba dando clases, estaba escribiendo los libros. Y cuando no estaba ni dando clases, ni escribiendo los libros, estaba en un concierto. Entonces, es toda la vida. Es la vida. Sí. Muchas gracias, maestra. ¿Nos podría mencionar ahora, maestra, con respecto a otra pregunta guatemalteca? Sí. ¿Cuál es su tradición guatemalteca favorita? El fiambre. El fiambre. Me encanta días antes ir al mercado. Lo hacía desde niña con mi mamá. Ir, comprar las cosas.
La pelada es aburrida por hacerlo, pero es alegre porque en Guatemala pues llegan las familias, nos juntamos, están contando chistes, contando chismes, contando cualquier cosa, platicando, cocer las verduras, luego armar los platos de fiambre es una maravilla. Bueno, tú lo has vivido, ¿verdad? Todos los platitos con los choricitos, los quesos, las remolachas, todo colocado en una mesa y luego uno irlos colocando para que el plato tenga todos los ingredientes. A mí de niña me gustaba contar cuántos ingredientes tenía. O sea, tiene 60 ingredientes, 20 carnes, 10 quesos, 20 verduras. Me parecía algo fascinante y me sigue encantando. Además que es delicioso. Sí, eso sí. Y se come en familia, se disfruta y se le regala al vecino y el otro vecino te trae y uno dice, pero qué rico este fiambre, pero este está mejor y aquel. Es muy hermosa esa tradición. La verdad es que sí, maestra. Eso sí, muy bonita. Bueno, maestra, vamos a pasar a una actividad en donde le pedí que preparara una hoja en blanco. Aquí, muy bien, muy bien. Estamos preparando. Para cumplir la tarea. Y un marcador. Y aquí voy a poner mi estuche por acá. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, maestra, la actividad es la siguiente. Ya que el tema que hemos estado platicando con usted ha sido con respecto a la educación musical, pues considero que viene muy adecuado el que dibujemos un instrumento musical, pero de Guatemala. Perfecto, perfecto, muy bien. Pero hay una condición, o hay una regla. Vamos a tener tiempo para poder hacerlo, maestro. Entonces, vamos a tener 15 segundos para poder dibujar. Dios mío. ¿Me parece? Claro que me parece. Muy bien. Entonces, preparada. Sus marcas, lista. ¡Vamos! Muy bien, ahí estamos. Bien, amigos, los que nos están escuchando, pues ahorita estamos en el proceso de el dibujar y si da tiempo, pintar. No da tiempo. ¡Wow! ¿Tiempo, maestra? ¿Tiempo? Muy bien. Sí, ya pasaron. Aquí está, ya está. Muy bien. ¿Lista? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Un chinchín. El famoso chinchín de morro de Rabinal Baja Verapaz. Son negros porque son del tinte de este insecto que es el nig. Y luego les pintan rosadito, verde o de algún otro color, un adornito. Y están rellenos generalmente con piedritas, ¿verdad? Así es, maestra. ¡Ay, qué bonito! Yo dibujé un tamborcito de estos... Muy bien. Típicos, también. Claro, el tambor de Totonicapán. Ah. Son tradicionales de Totonicapán y se les pone badana de cabrito arriba y abajo, ¿verdad? Sí. Y generalmente son con lata de leche pintadita de lindos colores, ¿verdad? Sí, sí. Ay, mire, maestra. Y que generalmente los colores que utilizan estos tamborcitos, ahorita les voy a enseñar porque lo voy a terminar de pintar así rapidito. Sí, sí, sí. Generalmente son colores primarios, ¿verdad, maestra? Sí. Ahorita les voy a enseñar. Y terminé. Generalmente tienen color verde, amarillo, rojo y azul. Sí. Entonces tienen primarios y un secundario. Y un secundario, muy bien. Y que también tienen a veces como otros diseñitos. Pero muy bien, maestra, excelente. Y gracias, maestra, ahí por los datos específicos de estos instrumentos. Estos instrumentos, sí. Muy bien, maestra. Vamos ya casi por finalizar esta entrevista. ¿Nos podría mencionar uno de los momentos
que más ha marcado su vida profesional? Así. Son dos asociados con la misma persona. Ok. Uno, un maestro, cuando yo estaba estudiando en la universidad, había un curso optativo que se llamaba violín. Y ahí el maestro de violín era el maestro Alfredo Pinillos. Y yo estaba estudiando violín un semestre. Y el maestro me dijo, Ethel, yo me voy a jubilar y le quiero vender una cajita de libros. Y llegó y me la vendió. Muy barata, pero no me la regaló, sino que me la vendió. Y en la caja de libros venía un librito que se llamaba Ritmo y Banda de Percusión para la Escuela Primaria. Ese libro lo escribió una maestra argentina que se llama Violeta de Gainza. Para mí, tener ese libro fue una joya. Me parecía que toda la vida pedagógica se concentraba en ese libro. Y había otro, en ese momento yo era maestra particular de piano. Iba a las casas a dar piano principiantes, ¿verdad? O intermedios. Y había un libro que se llamaba A jugar y cantar con el piano, de la misma maestra Violeta de Gainza. Y ese libro a mí me iluminaba, me daba ideas de cómo trabajar. Bueno, ese fue uno muy importante. Un poquito de tiempo atrás, yo había recibido un taller con la maestra Elizabeth McPen, un taller de pedagogía activa donde nos movíamos, cantábamos, bailábamos. Ese fue otro momento importante, conocer a Elizabeth McPen, luego conseguir esos dos libros, pero un tiempo después, justamente en Costa Rica, en ese seminario del FLADEM que ya mencioné, estaba sentada en la entradita del hotel y entró una señora alta y dijo, vengo a registrarme, hay una habitación a mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Le dijeron, Violeta de Gainza, dijo ella. En ese momento yo recordé mis dos libros amados, me paré y le dije, maestra, yo tengo sus libros, yo quería conocerla, y ahí nació una entrañable amistad. La maestra Violeta de Gainza fue tan linda que me tomó como una discípula, fue mi mentora, no solo en la educación musical, sino una mentora de vida. En cada reunión del FLADEM tuve el privilegio de que ella me asignaba lecturas, me decía, ¿ya leíste a tal autor? No, no lo conozco, no, hay que leerlo. Yo ya me iba a comprar el libro y en la próxima vez que la veía, a veces un año después, me preguntaba sobre el libro, qué me había parecido y discutíamos. Varias veces yo no fui a pasear. A veces arman en los eventos una excursión al final o a la mitad del seminario. Y yo no iba a la excursión porque le preguntaba, Violeta, ¿tú vas a ir? Y ella me decía, no, Ethel, yo me voy a quedar. Entonces yo me quedo contigo. Y me quedaba con ella y recibía una clase a veces de un día completo de pedagogía musical con la grande Violeta de Gainza. Así que me marcó la enseñanza porque poco a poco yo fui adquiriendo los libros de ella, sumados a gran cantidad de libros que ella me iba sugiriendo, más las discusiones, más los comentarios. Cuando ya nos relacionamos por medio de chat, ya y de primero email, ya por correo electrónico, yo le mandaba largas cartas que ella tenía la gentileza de responderme, dudas, consultas, hasta que comenzamos a trabajar juntas, mano a mano, hasta recibir consejos cuando yo fui presidenta latinoamericana del FLADEM, las dudas, las preocupaciones, los anhelos, los proyectos, todos los discutíamos con la maestra Violeta y otros maestros, pero como me estás preguntando por un hito particular, yo me atrevo a decir que mi contacto tan cercano con la maestra Violeta de Gainza marcó mi vida totalmente. Qué privilegio, maestra, el poder toparse a la persona que admira y luego que fuera su mentora, ¿verdad, maestra? O sea, Fue fantástico. No, mira, en el año 2016
Hubo un seminario en Buenos Aires y en el seminario me dijo, ¿dónde te vas a quedar? Y yo le dije, pues yo creo que en un hotelito que está a la vuelta por ahí. Y me dijo, no, te vas a quedar en mi casa. ¿Tú quieres ver clases? Yo me quedé con la boca abierta. Me hospedé en su casa, estuve en la habitación que me asignó y había como 3 cosas que para mí eran mágicas, 3 o 4. Una, ver sus fotografías familiares, donde ella me iba contando sobre su vida, sobre su trayectoria, sobre las luchas que había tenido en la educación musical, porque no todo es color de rosa, Guayo. Hay cosas a las que te tienes que enfrentar, el tradicionalismo, la falta de deseo de cambio, a veces el acomodamiento que se tiene y a veces se tiene que enfrentar el ego personal y el ego del otro que te dice, yo ya todo lo sé. En el momento en que nosotros creamos que todo lo sabemos, ya, yo creo que la tumba nos espera, la tumba metafóricamente hablando, porque ya es la muerte de la opción de renovación, ¿verdad? De tantas cosas. Entonces, estar ahí con Violeta me permitió, por decirte algo, estábamos ahí, llegó un señor, me dijo, ahorita voy a dar clases. Entonces ella dio clases y era ver la pedagogía de piano en vivo. Ya no era leer el libro, sino verla trabajar, ver cómo interactuaba con los niños. En eso llegó un señor a recoger a la niña y yo me le quedé viendo ahora y me dice, ¿ya viste quién es? Me decía. Creo que lo he visto en la televisión. Le dije, sí, me dijo, es Fito Páez, ¿verdad? Su hija estudiaba ahí con Violeta, nada menos, ¿verdad? O sea, y muchos artistas importantes argentinos llevaban a tomar clases con ella, ¿verdad? Así que era un privilegio, de verdad. Claro, maestra. Sí. Y en este caso, le puedo decir que la puedo entender. ¿Y sabe por qué? A ver. Cuando yo recibí música en básicos y en primaria, en lo que fue la primaria mayor, y yo comencé a tocar la flauta con sus libros, maestra, así como a la guichilera. Cuando ya pasé a la carrera en el Instituto Alfredo Colón, nos hablaban también de su metodología, de su material. Lastimosamente yo no pude ir a varios eventos de FLADEM de ese tiempo, pero usted estaba muy activa, entonces mis compañeras llegaban y me decían, guay, fíjate que estuvo bien bonito porque la maestra Ethel hizo esto, y todo así como, hola, qué bonito. Pero cuando usted mencionó sobre la respuesta de lo que había significado para usted la educación musical en su vida, y mencionó que dio clases en la universidad, pues queridos amigos, oyentes y quienes nos están viendo, pues yo tuve el honor de haber recibido clases con usted, maestra, y cuando yo la tuve de catedrática, fue así como, ¿sabe por qué? Porque cuando yo estuve recibiendo sus clases, maestra, yo implementaba en mis clases lo que había aprendido con usted. Entonces, por eso le puedo decir que yo le entiendo cómo se sintió al recibir o al presenciar las clases de esta maestra, ¿verdad? A quien usted ha admirado tanto, porque de la misma manera, maestra, pues yo, se lo repito, he admirado su trayectoria y de verdad para mí fue un honor, de verdad y un gusto haber recibido clases con usted. Y definitivamente es un honor y un gusto tenerla esta noche acá, en esta noche de tertulia en Cultugate, maestro. Muchísimas gracias. Recibe un abrazo agradecidísimo por tus palabras, por tu cariño, por tu generosidad para tenerme aquí en este programa y al contrario, yo tengo una estima muy especial por tu persona y
Muchas gracias, Todo maestra. un aplauso por este trabajo que realizas, no solo en este podcast, en este programa tan bonito, sino en tu trabajo con la educación musical. Adelante, Muchas adelante. gracias, maestra. Bueno, maestra, como todo tiene un inicio, todo tiene un final. Y pues, Así queridos es. amigos que nos han estado acompañando en esta entrevista, quienes nos han estado viendo y quienes nos han estado escuchando, pues le quiero preguntar ahora a la maestra la última pregunta de esta noche de tertulia. ¿Nos podría comentar o compartir, mejor dicho, su frase favorita? Ah, sí. Mi frase favorita la dijo justamente mi maestra Violeta de Gainza y es: valen más los pasos de hormiga, pequeños pero constantes, que los hechos espectaculares pero aislados y únicos. Entonces, yo prefiero un vasito de encaparina para los niños todos los días y que los va a tener nutriditos. Que pasen con hambre todo el año, pero el día del niño les llevamos pastel de chocolate. Apliquémoslo a la educación musical. Una clase siempre, constante. No un taller al año. En este colegio lo que hacemos es que una vez al año traemos a un gran músico y que les dé un concierto. Sí, eso es muy importante, que una vez al año llegue un músico y les dé un concierto. ¡Qué lindo! Pero los niños deben tener su clase de educación musical siempre, siempre, semanalmente por lo menos. Ya es poco. Debería Sí, ser siquiera 2 veces a la semana, por lo menos, ¿verdad? Pero esa constancia, esos pasitos pequeños, son los que a la larga producen más resultados. Esa es mi frase preferida. muy bien, maestra, muchas gracias. Maestra, ahora nos podría mencionar dónde la podemos encontrar en redes sociales. Muchas gracias. Sí, yo tengo un sitio que es www.programavivalamusica.org. www.programavivalamusica.org. Allí tienen ustedes un poquitito de la historia de Viva la Música, del programa, los libros que hacemos y algo importante, todo lo que al inicio fueron cassettes, después fueron CDs. Es como ya las computadoras ni los aparatos traen para poner CD, entonces lo pusimos todo en ese sitio y está gratuito para descargar. Muchos niños ya lo han descargado a su celular y ahí andan oyendo sus cancioncitas. El hijito de una amiga mía, ella me dice, mira, qué gusto me dio porque en su colegio le pidieron Viva la Música y le dijeron que descargara los audios al celular, porque los niños cargan celular. Entonces, me dice, él pone y va oyendo allí sus canciones, sus juegos. Así que, Guayo, si lo quieres hacer con tus alumnos, amigos que ven este podcast, si quieren descargarlo, descárguelo. Es gratuito. Es gratuito. Hay cuentos, historias, juegos rítmicos, adivinanzas, trabalenguas, y por supuesto canciones y pistas de sus canciones para tocar su flautita con su pista musical de fondo, ¿verdad? Ahí hay 10 CDs totalmente regaladitos para que ustedes los puedan usar. Ay, muchas gracias, maestra. Y amigos, pues ya saben, ahí tomen nota para que puedan o podamos utilizar este material que la maestra aquí muy amablemente nos lo está compartiendo. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti, Guay. Muy bien, maestra, pues ya para terminar, ¿nos podría dar algunas palabras para despedir esta noche de tertulia? Muy bien. Bueno, pues primero agradezco haberla pasado también con este interlocutor tan ameno que es Guayo, ¿verdad? Gracias a Cultuguate. Y lo que yo quiero decir a padres de familia que nos estén viendo, invitarlos a que favorezcan el aprendizaje de alguna de las artes para sus hijos. Si ven que le gusta pintar, pónganlo a que aprenda. Si ven que es muy kinestésico y que baila, pónganlo a estudiar danza.
o póngalo a hacer teatro si es un niño que recita, muy extrovertido. Pero si ese niño eligió la música, apóyelo. Hay muchas academias, hay clases particulares, hay academias privadas, hay academias oficiales del Estado de Guatemala, donde van a tener una educación musical también gratuita, y téngale paciencia. A veces nosotros podemos creer que de un día para otro el niño va a estar dando un concierto. No, al principio vamos a escuchar como que son gatitos, pero todo en la vida ha sido así. Aprendimos a caminar paso a paso, aprendimos a hablar balbuceando primero, así vamos a poder tocar y cantar, comenzando con canciones muy pequeñitas, muy sencillas, que quizá no van a tener alta calidad sonora al principio, pero poco a poco van a ir mejorando. Y yo pues sencillamente quiero decirles que procuremos que todos hagan las artes. Un educador guatemalteco, un arte educador, don Julio Piedrasanta, decía: el arte nos puede hacer más buenas. El arte nos puede hacer mejores personas. Y yo lo apoyo porque nos puede hacer más sensibles, más humanos. Entonces, mi intención es que hagamos arte, que hagamos música y que viva la música. Eso, maestra, muchas gracias. Y pues, para nosotros, maestra, nuevamente fue de verdad un enorme gusto, un honor haberla tenido acá con nosotros. Le agradecemos el tiempo de esta noche de tertulia y principalmente que se la haya pasado muy bien, maestra. Así que, de verdad, gracias, gracias. Y como le decía anteriormente, le deseamos las mejores vibras, muchos éxitos, muchas bendiciones en todo lo que vaya a realizar en este 2025, maestra, que pues ahí vamos a estar en lo que podamos apoyándola y presenciando también su trabajo, maestra. Así que ya sabes, Cultuguate pues también es su casa, maestra, y en lo que nosotros podamos apoyarla en difundir todo lo que usted vaya a realizar, estamos a la orden. Gracias, Guayo. Yo también voy a difundir los mensajes que lleguen de Cultuguate, y a los amigos, los que quieran, colegas o personas que estén interesados en la educación musical, en algo, me ponen un mensajito y ahí nos vamos comunicando, porque tenemos que lograr que toda Guatemala cante, que toda Guatemala toque, que toda Guatemala haga música, para que todos digamos juntos: ¡viva la música! Muy bien, amigos, pues hasta acá la entrevista de hoy. Espero que se la hayan pasado muy bien y la hayan disfrutado. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están apareciendo en la parte de acá abajo. No olviden de darle like, suscribirse, activar las notificaciones y, por supuesto, compartir este tema con todos sus seres queridos. Y recuerda, dedícate a saber y rompe la monotonía. Yo soy Guayo. Y yo, Ethel. Hasta la próxima. Hasta pronto.